Darín 678. Más repercusiones de Darín en TVR. Si notamos algún cambio en la nata, yo creo que probablemente el móvil del cambio de la nata es que está enojado. Ahora, darle la dimensión que se le pretendió dar, no solo del programa de él, sino de lo que es todo el grupo, es otra de las exageraciones. Y eso es porque hay dos cosas enfrentadas. Se está transformando en un fanatismo y eso no le conviene a nadie. Yo puedo decir esto porque no formo parte de ninguna de las dos posiciones enfrentadas. Tengo esa libertad. Y no quiero ser rehén. Ricardo dice que está enojado y quizá la nata está enojado, no sé. Rigurosamente sí. Quizá puede ser que esté enojado, ¿no? A mí lo que tampoco me convenció de lo que dijo Darín es, yo en algún momento dijo algo así como yo soy libre, cosa que no tenemos duda, porque además un artista de la talla de Darín no necesita de Clarín ni chuparle las medias a nadie, eso es verdad. Como yo soy libre, soy equidistante. Yo no entiendo la relación entre libertad y neutralidad. La libertad te puede llevar a donde quieras, a los lugares más zarpados, no a la neutralidad. Me parece que el último lugar es la neutralidad. Víctor Hugo versus la neutralidad. No es tema Clarín todo el tiempo para hablar del gobierno. No es que para hablar del gobierno hay que hablar de Clarín. Eso es como un contraste. Sí, porque es el que te instala los temas. ¿Vos de dónde sacaste el tema vudú? De La Nación y del resto de los diarios. No, sí, no bueno, empezó ahí. Clarín seguramente lo pone en tapa. No me cambies el juego. Y los diarios y ¿De los dónde, dónde empezó el tema vudú? En el grupo Clarín. ¿Sí o no? No sé dónde empezó, Bueno, no lo leo, Clarín, te digo no lo leo, pero es posible. No es con la indiferencia, no es por el camino del medio, no es haciéndonos los sotas, no es pensando, no en tu caso, pero que un día como actor o como locutor o como periodista tengo ganas de trabajar en el grupo al que ahora tengo que criticar, que podría ser el grupo Clarín. No es por esa calle del medio que se va a construir una sociedad distinta. 678 quiere preguntar, pero aclara desde qué lugar. Twitter de un falso, Héctor Mañeto. Ayer se vio que solo un líder como el doctor Lanata puede reunir a diversas líneas políticas. El macerismo, el neovidelismo, el clarinismo. Aníbal sobre Scioli y la lealtad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ha dado un paso que mucha gente le estaba pidiendo que diese. Anunciar que efectivamente quiere ser candidato a presidente de la Nación para el 2015. Pero primero, ¿está bien que Scioli haya dicho lo que dijo? ¿Está mal? Yo creo que es obsceno ese planteo, porque han pasado al día de hoy 157 días de haber asumido el segundo mandato y faltan 1.258 días para que haya elecciones nuevamente. En el marco de la voluntad de los que tengan vocación de ser candidatos a presidente, nadie le va a decir que no, pero que esperen cuando llegue el momento oportuno para plantear la candidatura. Si todo el mundo dice que es un canto a la lealtad y que todo está bárbaro porque siempre han trabajado en ese mismo sentido y que acá le llama la atención que el pedido de la publicidad oficial, y por oficial que es hay que explicarla. No vaya a ser cosa que en honor a la discusión que se está dando, los que dicen ser terriblemente leales le estén pagando a todos aquellos que agravian permanentemente al gobierno nacional, o están preocupados porque dentro de lo que va a aparecer en el informe va a aparecer que le están pagando a Clarín, a Nación. No sé dónde está la lealtad. La lealtad más parecida a la del hermano de Scioli que otra cosa, digamos, ¿no? Que de lealtad no tiene nada. El sincericidio de Violcati. Estaba buscando el dato exacto y no lo encontré, pero te apelo a tu honestidad intelectual. Espera solamente la intelectualidad, la honestidad dejémosla de lado. Espera solamente la intelectualidad, la honestidad dejémosla de lado. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de lindas noticias. 1. Martín Fresneda, nuevo secretario de Derechos Humanos. Estamos hablando de un abogado
que es especialista en derechos humanos y además es hijo de desaparecidos. Hasta su nombramiento se desempeñaba como titular de la delegación de la provincia de Córdoba del ANSES y es uno de los fundadores de la agrupación Hijos en esa provincia. Dos, nos nombró Mingo. Esto es lo que veíamos en la calle al preguntar qué recuerdo tenían de su figura. La última imagen de él, que lo metió en el FOB, nos fundimos todos y destruyó el país. Fue el que quitó el 13% a los empleados públicos. Trataría de olvidarlo. Destruyó todo. Su política me parece que es historia, espero que sea historia. De Domingo Cavallo recuerdo el 1-1 muy forzado. Lo último que recuerdo de él, que como jubilado me reventó. Siempre los periodistas, ustedes son todos iguales en ese sentido. Toco la misma tijera, en este sentido. ¿No? Se lo digo con sinceridad. Imagínense, me traen un programa y me ponen esos 13 notas ahí. No, seguro que si este fuera 6, 7, 8, ponen las que son favorables al gobierno, no las que, digamos, resultan totalmente favorables. 3. Programón de Víctor Hugo sobre la crisis en España. El mundo que quería Mingo. ¿Qué le parece que un banco se pueda llegar a quedar el piso de alguien por el 50% de su valor y que esa persona que además ha sido echada de su vivienda tenga que seguir pagando la hipoteca que debía al banco? Me parece muy triste. ¿Y por qué pasa esto? La gente cuando va a un banco firma muchos papeles y bien no se lee toda la letra pequeña. Los bancos se cubren como es natural, ¿no? Y en los papeles no pone que se lo pueden quedar por el 50%, eso no está en el contrato hipotecario. No, tampoco lo he estudiado mucho. Pues nadie lo obligó a una persona a comprar un piso. No lo ha hundido el sector inmobiliario, la ha hundido la crisis económica. Pero las recetas del sector inmobiliario nos han llevado a la crisis actual. Sí, pero han inflado la burbuja inmobiliaria que hace que la crisis... No, y el sector inmobiliario también, que ha participado de la fiesta y se ha llevado grandes beneficios de todo esto. 4. Para los que dicen que 6, 7, 8 solo ponen buenas noticias, una no tan buena. Moria renunciaría a El Bailando. ¿Cómo está tu estado contractual? ¿Estás renunciado al Bailando? ¿Hablaste con el Chato, con Fede, con Marcelo? Así como están planteadas las cosas, cedo mi silla. Pregunta 678. Presidenta, ¿usted sabe que la queremos mucho? Garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años. 6, 7 u 8 años. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción. ¿Qué dijo? Carajo. Trabajo. No, Berman dijo. En horas en que el ridículo se revaloriza y aparece como un nuevo reclamo también democrático. Hay derecho a hacer el ridículo y vamos a atenderlo también. Hace 4 años que laburo acá. Claro. Yo lo ejerzo. No, Está bien. ¿Por qué vamos a ser los únicos? Claro. Bueno, bien, vamos a arrancar derechito con nuestro invitado de hoy, que es el señor Eduardo Josami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, ¿estamos listos? Listos. Después tengo acá un libro que acabas de presentar y se lo vamos a andar mostrando. Vamos entonces a empezar rápido al primero de nuestros informes, por supuesto, obviamente. 678 también quiere preguntar, lo vemos. 678 quiere preguntar.
678 tiene una sección llamada Lo que nadie pregunta, en la que precisamente desde este espacio bien chiquitito se preguntan cosas que otros no pueden preguntar. He aquí una breve reseña de la sección. ¿Nos puede contar el porqué de la reunión en la casa de Manieto la semana pasada? Tenía ganas de comer. ¿Qué puede decir respecto de las investigaciones que involucran a Venegas, incluso a usted, con el trabajo esclavo? Hace 3 semanas le planteamos el problema de las interferencias a 678. Queremos saber si hubo avances en la investigación, algún planteo. Desde el jefe de gobierno de la ciudad, desde la jefatura de gobierno de la ciudad, se han vetado más de 70 leyes en estos 3 años. ¿Cómo lo explican? Opina del proyecto que está llevando adelante, que quiere impulsar el vicepresidente del Grupo Clarín, Aranda, donde intentan inundar 8.000 hectáreas en Corrientes para un proyecto particular. No lo conozco. Queríamos preguntarle qué le parece, qué opina respecto a lo que se descubrió hace pocos días del trabajo esclavo en la multinacional Nidera. ¿Trabajo esclavo? ¿Podemos preguntar simplemente, ¿puedes frenar un segundito? No. ¿Qué le parece que a través de una medida cautelar esté frenada la aplicación de la ley de medios? Pudimos escuchar grabaciones que vincularían a Durán Barba con una campaña sucia en contra de Filmus en la última campaña de la elección de ciudad. De eso no lo escuché, no estuve en tema. ¿Pudo tener contacto en esas grabaciones? ¿Las escuchó? No las escuché. Las escuché y yo le creo a Durán. ¿Qué piensan hacer respecto de las interferencias que sufre la emisión de 678 habitualmente? ¿Qué querés que haga? Decime vos, así no me retás después. Estoy dispuesto a decirte todo lo que vos quieras. Oye, ¿qué querés que haga? Decime vos, ¿qué hacemos? Me encanta 678. Bien, hecha esta introducción, vayamos al último jugadón de un Lanata que se supera domingo tras domingo. Preguntas que nunca se le pueden hacer a la Presidente. Designó a Galuccio en YPF y nunca se le pudo preguntar nada sobre el tema, ni a ella ni a Galuccio. Moreno tampoco habla. Nadie sabe exactamente cuándo, quiénes, ni cómo pueden comprar dólares, ni cuándo, quiénes, ni cómo pueden importar o exportar. Queremos preguntar. La cantidad de periodistas de distintos medios muy renombrados que quieren preguntar y que quieren respuestas. Fernando Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorgito? ¿Qué quieres preguntar? Me gustaría preguntarle a la presidenta qué piensa de este programa que estamos haciendo. Que quieren preguntar y que quieren respuestas. El título es Un grito de libertad. Queremos preguntar, fue muy emocionante. El grito empezó a crecer desde el pie, tímidamente, como sacándose de encima la mordaza del pudor. Queremos preguntar. 2 palabras simples, contundentes, el ABC del periodismo. Queremos preguntar. El grito fue creciendo cargado de bronca. El nudo en la garganta fue humedeciendo la mirada. Fernando Bravo lloraba como corresponde. Alfredo, ¿cómo andás? ¿Qué le querés preguntar a la Presidenta? Yo le quiero preguntar, señora Presidenta, ¿por qué no nos cuenta quién es su asesora en bienes raíces que le ha permitido adquirir a 7 pesos con 50 tierras en el Calafate? Queremos preguntar, carajo. Tenemos un himno que respetar. Y empieza así. Oíd mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Fue un momento muy emocionante ahí en el estudio. Twitter de Jorge Asís. Sublime estudiantina de periodistas quejosos amontonados para la divertida producción de La Nata. Papelón. Yo comparto el reclamo. Ahora también digo que yo nunca hubiese participado de la tribuna de Jorge en el día de ayer. Porque allí hay alguna gente que yo considero que no ejerce el periodismo y que hace otra cosa en la tribuna. Había muchos colegas respetables, y otros que simplemente son lobistas de los intereses económicos de las empresas que los contratan. Marcelo Longobardi, ¿cómo andás?
¿Qué haces, viejo? ¿Qué le querés preguntar? ¿Te acordás de un reportaje que ella le dio a Página 2 en 2007, cuando uno de los pocos reportajes que ella dio en la campaña de la primera presidencia? El título de aquel reportaje decía, quiero un país como Alemania. ¿Te acordás? ¿Te acordás de eso? No me acordaba. Uno escucha tantas cosas. Yo le preguntaría, ¿a cuál Alemania se refería? Porque nunca entendí. La pluralidad y la diversidad del ambiente. Convivieron anoche en el programa de Jorge Lanata cronistas rasos y estrellas de la televisión, trotskistas y derechistas. Twitter de un falso, Héctor Mañeto. Ayer se vio que solo un líder como el doctor Lanata puede reunir a diversas líneas políticas. El macerismo, el neovidelismo, el clarinismo. Joaquín Morales Solá. Quisiera preguntarle algo al vicepresidente, Amado Boudou. Él dice que nunca lo conoció a Van den Broele, al presidente de Chicone. Quisiera preguntarle por qué entonces hay constancias en la justicia de que Van den Broele pagó las expensas, el servicio de cable y el teléfono fijo del departamento a nombre de Amado Boudou. Y reconocer el talento que tiene Jorge Lanata realmente para transmitirle a la sociedad de manera tan fácil los problemas que tiene la prensa argentina. Si vos te sacás esa foto con Morales Solá, que era el censor de Caloi, y que salió esta semana, que lamentablemente murió Caloi, y dijo, Joaquín Morales Solá me censuraba los chistes. Y vos decís, queremos preguntar con Morales Solá ahí, y no te preguntás qué estás haciendo ahí. En sintonía con lo dicho por Matías Castañeda y el falso Mañeto, fue llamativa la presencia del hombre fuerte del grupo opositor Ricardo Kirschbaum, teniendo en cuenta que hace muy poquito tiempo Lanata no lo consideraba precisamente un paladín de la libertad de expresión. Ricardo Kirchhoff, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué preguntarías? Yo le preguntaría cuál es el criterio que tiene ella para juzgar a los vicepresidentes o los vicegobernadores, porque para ella, Cobo fue un traidor. Y quería preguntarle qué piensa de la actitud de Mariotto, si es un traidor a Scioli. Editorial de Jorge Lanata en Crítica en abril del 2008, en respuesta a Ricardo Kirschbaum. Lo gracioso también es que Kirschbaum hable de periodismo independiente. Según su currículum publicado por la Fundación Conex, entró a Clarín en 1976 y hasta los 80 fue redactor, jefe y secretario de la sección política, además de columnista del área. Una lástima, ¿no? Los mejores años de su carrera avalando los negocios y los asesinatos de la dictadura. En la sección política, para colmo, ¿cuántos supuestos enfrentamientos habrá publicado Kirschbaum? Ricardo Kirchhoff, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué preguntarías? Me hubiera gustado al menos dar esta pelea con Roberto Noble, su creador, y no con su lobista Héctor Mañeto y el genuflexo señor Kirschbaum, cada día más encorvado por decir que sí. Ricardo Kirchhoff, ¿cómo estás? Respecto del fondo del debate y muy vinculado a la neutralidad y los intereses en juego, veamos este nuevo ejemplo de cómo Lanata y los demás integrantes del coro desinforman malintencionadamente. Vos sabés que el diario El País de España publicó una cosa que hoy levantó la Nación.com y yo realmente cuando la vi largué una carcajada y quiero que la vean porque realmente fue increíble. ¿Viste Galuccio, el presidente de YPF? ¿Sabes dónde trabajó Galuccio? En Repsol. ¿No es increíble? Pero no solo laburó en Repsol, hizo un aviso para Repsol. Por favor, Barros, móstralo. Me acuerdo de aquella laguna que estaba cerca de mi casa en Entre Ríos. Cuando iba a nadar, mi gran desafío era llegar a esa plataforma que parecía tan lejana. Ahora soy ingeniero en petróleo y trabajo en una plataforma de extracción de Repsol YPF en el Atlántico Norte. Miguel Galuccio es uno de los tantos argentinos que trabajan para Repsol YPF, una fusión entre dos grandes empresas que se unen para ser todavía más grande. ¿No es increíble? Es increíble. Esto lo publicó El País de Madrid, el diario más importante de España, hoy. La nota de El País también dice que Galuccio por aquel entonces renunció a Repsol. Lanata y los demás coristas, por supuesto que ignoran esa parte. Diario El País de España. El nuevo gerente de YPF negoció su fichaje por la petrolera en 2009. En realidad, Galuccio trabajó también cuando Repsol compró YPF en 1999.
Aunque su currículo indica que a los pocos meses de la operación, Galluccio decidió buscar nuevos horizontes por no coincidir con el modelo del nuevo management. El ingeniero tuvo tiempo de protagonizar en diciembre de 1999 un video en el que se ensalzaba la compra de YPF por parte de Repsol. Como se ve, los medios hegemónicos instalaron otra falsedad. Volvamos al reclamo de los voceros de Mañeto. La jugarreta es hábil e invita a sacar conclusiones apresuradas. Me habían llamado para ir. Yo con el reclamo estoy de acuerdo, ojo. Estaría bueno que la presidenta dé entrevistas. Lo que no voy a hahacer, no sé, es pararme del lado de Morales Solá, porque no me representa. Y además, la mayoría de los que estaban ahí laburan todos como de una oposición. Y yo no soy ni oposición ni gobierno. Twitters de Jorge Rial. La Nata y un grupo de periodistas pedirán para que CFK dé conferencias de prensa. Me invitó. Estoy de acuerdo. No me gusta el ámbito, por eso no voy. No creo en el grupo Clarín como la imagen de la libertad. También se debería pedir por la comisión interna del diario que no existe hace años. Quiero a CFK contestando preguntas y quiero que Clarín no manipule la información. No quiero esta guerra de egos y poder. Mis diferencias con Clarín existen aún antes de que Mañeto visitara asiduamente Olivos y el grupo no era un monopolio para los kirchneristas. Y a vos, 678, no levantes ninguno de estos tweets para manipular. Tampoco quiero estar en tu ámbito. Gracias. Cerrando el informe, queremos preguntar. Como muestra incansablemente 678, quizás cansando a algún televidente, todos los días los medios dominantes mienten, tergiversan e instalan agenda. Entonces, ¿sobre qué quiere preguntar el coro de voces monocorde que responde a las corporaciones? ¿Sobre los temas que ellos mismos instalan? En caso de preguntar sobre mentiras, ¿aclararían previamente que se trata de mentiras? ¿Incluiría, por ejemplo, la hipotética pregunta que Galluccio, un experto en temas petrolíferos, renunció a Repsol? Tras la eventual conferencia de prensa, ¿repetirían hasta el hartazgo sus falaces conclusiones? Finalmente, ¿por qué no fue Majul al programa de la Nata? Bueno, parece que las conferencias de prensa son muy importantes para alguna gente. Parece que sí, pero además uno debería entender que ellos creen que las preguntas que supuestamente no pueden hacer son las preguntas fundamentales que toda la gente, la mayoría de la sociedad está reclamando. Y me parece que ese es el primer error. Yo creo que en realidad están sintonizando mal la actual situación política y social de la Argentina. Me parece que hay mucha más gente preocupada por otros temas que no son precisamente los temas a los que ellos se refieren. Pero además lo que es, no sé, no quiero utilizar calificativos, pero entre molesto y patético, es que se puede hacer de este reclamo por las conferencias de prensa, primero una cuestión política central. Es decir, si no hay conferencias de prensa, no hay libertad de prensa. Esto lo han dicho muchas veces, ¿no? Lo que es complicado en un país donde efectivamente hubo épocas donde no hubo libertad de prensa y pasaban otras cosas. No era porque no hubiera conferencias de prensa, que tampoco las había, sino porque había periódicos cerrados, periodistas presos, desaparecidos. Entonces me parece que además el tono épico que se le da, como si se hubieran animado a jugarse por esta vez, ¿no? A decir lo que todo el mundo está esperando que digan, me parece realmente muy ridículo. Bueno, lo dijeron ahí, tomaron el riesgo de... la Nata decía, hubo algunos que no se animaron a venir por miedo. Y al mismo tiempo me haces acordar que sí, por ejemplo, Videla ha dado entrevistas. Sí, más de una. Dios, creo que la Nata no iba a esas conferencias de prensa, pero había conferencias. Digamos, si Videla daba entrevistas a los periodistas. No, porque uno tiene todo el derecho de pensar que es bueno dar conferencias de prensa. Sí. Del mismo modo que la presidenta tiene todo el derecho de elegir sus formas de comunicación. Pero lo que no me parece es que se pueda hacer de eso una cuestión central. No se puede ni juzgar a un gobierno, ni juzgar sobre la existencia de libertad de prensa en el país a partir de ese dato. Sobre todo en un país donde los dos diarios de mayor circulación son frenéticamente opositores.
hay varios canales que son opositores, la mayoría de las radios son opositoras, entonces me parece que habría que decir simplemente, nos gustaría que la presidenta diera conferencias de prensa, y se podría generar un pequeño debate sin mayor repercusión pública sobre los estilos más convenientes de comunicación del gobierno. Pero me parece que hacer de esto una cuestión fundamental que motiva que se jueguen y se arriesguen tantos periodistas, me parece que es un poco porque hay otros temas más importantes en los que la oposición tiene poco para decir. ¿Sandra? Sí, bueno, estando esto tan pegado a lo que pasó el otro día en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, cuando los grandes medios a los que muchos de estos periodistas representan dijeron que lo que había pasado en la noticia era que la Cámpora había chocado con productores rurales que se manifestaban, cuando hemos sabido por ciolistas, por mariotistas y por diversas fuentes distintas que la realidad era otra, que lo que querían los productores rurales era ingresar y romper la sesión. Me refiero a esto porque esta gente no se hace cargo del grupo en el que trabaja, que miente. Y doy este ejemplo de los productores rurales porque lo tenemos fresquito, porque lo podemos ir a chequear a cualquiera de los diarios y es una mentira más. Entonces uno no puede hacerse la vaca que mira pasar el tren cuando trabaja en un grupo que miente sistemáticamente. Digamos, a mí lo que me impresiona también es cómo rápidamente esta posición dominante que no se ha desarmado vuelve a poner las cosas en unos términos peligrosos. Me parece que no es una especie de teoría de los dos demonios de la que tenemos que salir rápidamente, porque no se trata de que están todos esos ahí que representan a 300 y pico de medios de comunicación y ahora estamos nosotros. Digamos, tomemos conciencia de que solamente, para empezar, el eje planteado es un verdadero disparate. Por otro lado, escuchaba los ruiditos de queremos preguntar, parecía una asamblea. Esa gente también se tiene que hacer cargo, que trabaja en un grupo que no permite la libertad sindical. Nosotros también querríamos preguntar eso. Yo le bajaría de los buenos análisis, diría que a mí me sugirió una estudiantina antigua. Cuando los estudiantes éramos más inocentes, estoy hablando décadas atrás, me pareció eso una especie de estudiantina liviana, ¿no? Más allá de los que los personajes pueden sostener en ese... Y a la vez estoy pensando si realmente ellos creen ese papel en el que están involucrados, porque me gustaría que hubiera estado acá alguien que conduce una universidad de periodismo, porque la conferencia de prensa es otra antigüedad. Los medios cambiaron. Ustedes imaginan, estoy haciendo un supuesto, imaginan una conferencia de prensa donde primero todos los que querían conferencias de prensa no van a las conferencias de prensa, porque a la conferencia de prensa por lo general va el movilero, el especialista en economía o en el sector sindical, desconocidos periodistas. Pero imaginemos que vayan todos los famosos que durante la semana, durante los días, se pasan opinando sobre los hechos sobre los que le van a preguntar. Es decir, yo estoy opinando de que Vudú es corrupto, de que Mariotto le está poniendo palos en la rueda a Scioli. Opino, escribo y después voy a preguntar con inocencia a la conferencia de prensa. Lo que en realidad les gustaría es armar allí una especie de caos, un pandemonio en esa conferencia de prensa donde todos estos protagonistas estelares se lucirían, porque ahí no habría forma de cortar. Sería una especie de avalancha destituyente a la que le permitiría la ingenuidad de la presidenta. Por supuesto que yo no creo en la ingenuidad de la presidenta. Uno de los carteles también, y no se hizo hincapié en el informe, pero había 2 o 3 consignas y una era basta de para periodistas. No a los scratches. No a los scratches y basta de para periodistas que creo que venimos a hacer nosotros. Claro. Igual unas cosas que a mí me parece que hay que puntualizar. Una funcionaria que se la pasa dando conferencias de prensa es Nilda Garré. Hagamos el ejercicio, lo digo porque lo hice, de ir a buscar qué es lo que aparece después de las conferencias de prensa de Nilda Garré. Nada de la información que ella brindó y que fue preguntada en esa conferencia de prensa. Por lo tanto, acabemos con la farsa porque es toda una gran mentira. La segunda cuestión que subyace a este texto y a este planteo, que me parece que es realmente profunda y políticamente jugosa para analizar, es que esta gente cree que ellos
deben preguntar, como si estuviera en la Constitución escrito. ¿Pero por qué lo creen? Porque durante muchos años en la Argentina los fiscales de la República fueron los periodistas. Eso es lo que se terminó. Que los medios de comunicación sean el poder real oculto y los periodistas los fiscales que determinan lo que está mal y lo que está bien. Como ese eje se cambió y hoy todos estamos obligados a posicionarnos políticamente, nos guste o no nos guste, porque la realidad es la que nos obliga, esta gente, como no quiere posicionarse, juega por ahí. Ahora, lo que yo lamento decirles es que esto lo desenmascara también a ellos. Claro. Entonces me parece que es muy interesante en ese sentido, porque nosotros decimos desde dónde hablamos, ellos empezaron a decir desde dónde hablan, porque lo dijeron desde un programa del grupo empresarial más concentrado y monopólico, uno de los más del mundo. Por lo tanto, eso es una plataforma también, para desde dónde se habla. Sí. Cintia. Sí, estaba pensando que es muy hábil la Nata. Es muy hábil para generar hechos de alto impacto mediático y socavar en ciertas erosiones o desconfianzas que tendrá algún sector de la sociedad que le gusta ver esto. Yo, para entender lo que estaba pasando, más allá de que coincido con todas las percepciones, entrevisté hoy a la mañana en Radio Continental a Glenn Polstolsky. Él es el decano de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, para preguntarle justamente él, como decano de comunicación de la UBA, qué pensaba. Y Polstolsky lo que dice es algo interesante. Dice, estas grandes plumas, como decía Orlando, no son las que van a ir a la conferencia de prensa en caso de que las hubiera, y que es una práctica, por supuesto, respetable para interpelar al poder. Ahora, estos supuestos interpeladores del poder que estaban en la primera plana de la entrevista de la Nata, en realidad están acostumbrados a disciplinar al poder político. Durante años han sido disciplinadores del poder político y han hecho disciplinado a gusto y piacere. Entonces, pretender asumirlos como interpeladores honestos y de buena fe de las cuestiones que hacen en la cuestión pública es realmente una falacia, es una trampa, que la Nata la realiza con gran impacto. No sé cuántos puntos de rating habrá medido, pero seguramente habrá medido muy bien, porque es hábil en este show mediático que está montando alrededor del impacto. Si nosotros nos ponemos a discutir seriamente sobre las conferencias de prensa, tenemos que decir, como dijo Eduardo, son una buena práctica, está bien que se den conferencias de prensa, no se puede hacer este análisis sin este contexto, que esos mismos supuestos periodistas que quieren preguntar han sido disciplinadores siempre. Y además, y la ley de medios, desde el medio que está frenando la ley más democratizadora sobre libertad de expresión, que es la ley de medios y la pluralización de la palabra, desde ese lugar se plantea la consigna queremos preguntar. ¿Te puedo hacer una pregunta, Eduardo? No sé si puedes preguntar. Porque Eduardo fue el fundador del sindicato de periodistas, junto con otra gente, en la década del 70, ¿no es cierto? No, fui el secretario general. Bueno, pero digamos, tuviste los orígenes de los primeros... venía de antes. Pero digamos, tuviste los orígenes de aquel sindicato de la década del 70. Podés negarte a responder también. Claro, yo puedo preguntar. Lo que a mí me parece increíble es que este debate es francamente chato. En aquellos momentos donde sonaba otra cosa. En aquellos momentos donde la política te llevaba puesto, porque era así la situación, ¿era así el debate? Digo esto para que se lo puedas contar a generaciones que no han debatido eso. No, yo creo que el debate era otro, pero porque no estaba tan claro en aquel entonces. A lo mejor estaba claro para los que militábamos en el sindicato de prensa y la gente que tenía una comprensión política mayor, pero digamos que la opinión pública no tenía tan claro, por ejemplo, que Clarín no era un diario independiente. Es decir, Clarín, por supuesto, que era un diario que tenía posiciones políticas, que servía a determinados intereses, en esa época estaba muy vinculado al desarrollismo, pero llevaba adelante una política editorial muy interesante, por la cual se cuidaban los títulos, le daba mucho desarrollo a las secciones no políticas, y entonces uno podía comprar Clarín más o menos desprevenido. No se iba a encontrar como hoy con un editorial que para el que no es antikirchnerista ya es desagradable ese diario porque realmente te incomoda, ¿no? Entonces, la discusión era otra en ese momento. Había una crítica por la poca participación que podían tener los periodistas dentro de los medios, y había un debate más civilizado, si se quiere, que el que hay hoy, pero sobre la base de que en última instancia el poder de los medios no se discutía. Yo creo que el gran avance que se ha logrado en estos años, y fundamentalmente a partir de la sanción de la ley de medios, es que todo se ha puesto sobre la mesa.
Hoy discutimos sobre La Nación y todos sabemos qué es La Nación y todos sabemos lo que es Clarín y sabemos que son empresas que constituyen grupos multimediáticos en algún caso y sabemos que se están oponiendo a la aplicación de la ley de medios. Entonces me parece que eso explica que estén tan desguarnecidos, tan desprovistos para el debate, porque realmente es muy difícil recuperar esa posición que en un momento tuvieron en la sociedad argentina y que yo recuerdo que nosotros nos lamentábamos de tener en la lucha sindical enemigos que eran tan poderosos ante la opinión pública, porque tenían ese manto de respetabilidad que incluso cuando un grupo de periodistas declaraba una medida de fuerza o los cuestionaba, no faltaba quien dijera, bueno, pero ustedes están amenazando nada menos que al diario La Nación, ¿no? Que era parte de la historia argentina. Y hoy eso se ha perdido y eso explica, insisto, por qué están tan nerviosos, porque me parece que a esa posición ya no pueden volver, porque electores desprevenidos quedan bastante pocos, por suerte. Yo no veo tan mal, digo, el reclamo no lo haría y no lo hubiera hecho así, no veo tan mal que se pueda preguntar, pero me parecería que, en virtud de lo que decía un poco Orlando, también que sea temático, que bueno, vamos a hacer conferencia de prensa, pero se va a charlar exclusivamente determinado tema y hablamos sobre ese tema y se profundiza sobre ese tema. Me parece que sería una manera de construir, si querés, de preguntar y de aclarar los temas. Pero si hace una conferencia de prensa y cualquiera pregunta cualquier cosa, termina pasándolo siempre, que terminan los otros marcando la agenda de lo que vos querés, o del destino. Sí. En general, si uno recuerda... Tengo que ir a... Sí, igual ellos no piden, lo de la conferencia de prensa es una anécdota. No se lo toman tan en serio. No, es una chicana nada más. Pero bueno, vamos a una cosa hermosa. Vamos a Ricardo Darín y a la hermosa neutralidad tan ansiada por todos. Lo vemos. Más repercusiones de Darín en TVR. Los intereses y la neutralidad. Duro de Domar y Víctor Hugo, en diálogo con Matías Martín, continuaron con el debate que originó la presencia de Ricardo Darín en TVR. En realidad, es el debate que se viene generando desde hace 3 años y está íntimamente ligado al grito libertario del que nos ocuparemos en el siguiente informe. Por eso el gobierno se metió en Twitter, porque con tuiteros falsos termina creando lo que se llama opinión pública, crea corrientes de opinión. Influye sobre los medios. Ellos inventan las cosas y a la vez ellos le dan manija. Y del medio de donde lo dice La Nata, lo dice desde el principal multimedio que tiene la Argentina, que tiene en total 301 licencias en todo el país. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Crea corrientes de opinión. Influye sobre los medios. Yo después pensaba una cosa que tampoco es para darle un tono trágico a esto, pero que los que se supone que reivindican el derecho a la identidad y rompieron las pelotas con ese tema, Hace años, muchos años que venimos hablando de estos temas y siempre, a mí por lo menos en lo personal me pasa lo mismo. Alegría cuando veo que aparece un chico recuperado. Y rompieron las pelotas con ese tema, en muchos casos justamente y en otros casos no, terminan suplantando la identidad de otros, es como muy patético. El otro día vos dijiste una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me gustó, sobre todo desde el lugar en que lo dijiste, hablando de La Nata. Y hiciste referencia al pasado y dijiste que La Nata era alguien que nos había ayudado a pensar, a veces un tipo de vanguardia y demás, cosa con la que coincido. Y terminaste tu exposición diciendo cambió. Muchos dicen que por esto, otros dicen que por otro, que yo, y la pregunta que dejaste flotando es, ¿cambió? ¿Por qué habrá cambiado? Si notamos algún cambio en La Nata, yo creo que probablemente el móvil del cambio de La Nata es que está enojado. Está enojado. Es probable que esté enojado sin razón en algunos casos y me parece que con razón en muchos otros, porque también es cierto que lo agarraron para el bife, le pegaron de todos lados. Pero lo cierto es que está enojado y eso te puede llevar a imprecisiones y a exageraciones y a hacer cosas que no contribuyen demasiado. Nadie puede poner en duda el 54% de los votos. Eso no se puede poner en duda. Sí te puedes permitir como periodista, y creo que lo es, hacer una investigación cuando vos detectás que hay algo que no funciona bien. Ahora, darle la dimensión que se le pretendió dar, no solo del programa de él, sino de lo que es todo el grupo, es otra de las exageraciones. Y eso es porque hay dos cosas enfrentadas.
se está transformando en un fanatismo y eso no le conviene a nadie. Yo puedo decir esto porque no formo parte de ninguna de las dos posiciones enfrentadas. Tengo esa libertad. Y no quiero ser rehén. Así que gracias por permitirme decir esto. Gracias por decirlo. Por favor, para eso ha venido. TDR es uno de los pocos programas en donde se puede decir lo que quiera. Eso es lo que tiene de maravilloso este programa. Por supuesto que Darín puede pensar lo que piensa, pero a mí no me parece que hay dos fanatismos, dos posiciones encontradas. Me parece que lo que acabamos de ver es sencillamente una posición dominante que no se termina de desarmar porque la ley de medios todavía no está en plena vigencia. Me parece que Lanata no tiene envergadura de un gran periodista hoy por hoy. Y que si tiene la repercusión que tiene es porque trabaja para Clarín y lo usan de mascarón de proa y eso se repite ad infinitum porque tienen la posición dominante. No hay que caer sobre Darín, digamos, más allá de esa postura que yo creo que efectivamente en la práctica es falsa, de que uno finalmente acaba tomando partido, pero me parece que hay mucha clase media que reinterpreta o interpreta la realidad, ¿sí? Como intentando estar por fuera. Obviamente ninguno va a decir, hay dos fanatismos y yo estoy de un lado. ¿No? Yo soy uno de los fanáticos. Claro, seguramente nadie lo va a decir. Ricardo dice que está enojado, y quizá Lanata está enojado, no sé. Es rigurosamente cierto. Quizá puede ser que esté enojado, ¿no? Es que es rigurosamente cierto, está enojadísimo. Está enojado, ¿no? Y quizá cuando uno está enojado hace cosas que no debe hacer. Que Darín es representativo de un sector de la sociedad que lo piensa, pero cuando decimos, hay dos polos muy opuestos y yo no estoy en ninguno de los dos. Ahora, la pregunta es, perfecto, ¿hay una antinomia? Sí, ¿cuál es? Me parece que esa es la definición que tenemos que hacernos todos. Me parece que la antinomia concreta es un proyecto político que se opuso a las corporaciones. Y en el medio una ley de medios que quiso pluralizar la palabra. En ese marco sí hay una antinomia. Por primera vez el kirchnerismo recupera el poder de manos de las corporaciones e intenta ponerlos en el Estado. Esa recuperación en manos del Estado genera inevitablemente que tomemos posturas. A mí lo que tampoco me convenció de lo que dijo Darín es, yo en algún momento dijo algo así como yo soy libre, cosa que no tenemos duda, pues además un artista de la talla de Darín no necesita de Clarín ni chuparle las medias a nadie, eso es verdad. Como yo soy libre, soy equidistante. Yo no entiendo la relación entre libertad y neutralidad. La libertad te puede llevar a donde quieras, a los lugares más zarpados, no a la neutralidad. Me parece que el último lugar es la neutralidad. Siendo interesantísima la reflexión de Julia, cierto es que Darín, antes de las elecciones del año pasado, sí tuvo definiciones políticas. Revista Luz, marzo de 2011. Entrevista a Ricardo Darín. La presidenta me cae bien. Tengo mucho respeto por ella. Primero porque es mujer y segundo porque le toca hacer frente a un momento muy difícil en el que a pesar de que la opinión pública, la oposición y su propio partido le dejen la cabeza como un tambor, ella debe mantenerse en eje y seguir pensando solo en el bien público. En ese sentido me gustan algunos gestos de reconciliación que está dando estos últimos tiempos. La lógica del que no está conmigo es mi enemigo me parece perversa. Es probable que la vote, aunque depende en gran medida de quiénes sean los que la acompañan. Yo sigo soñando con encontrar algún día un gobierno, un equipo de gente con el que comulgue plenamente. No tengas dudas de que ahí me verás jugarme entero por él. Admiro y respeto la elección de Florencia Peña y a contramano de lo que algunos sostienen, estoy convencido de que nunca puede ser malo comprometerte con tus ideas. Y precisamente ayer charlaron Víctor Hugo y Matías Martín sobre compromiso, neutralidad y supuestos dos bandos. El de un gobierno elegido democráticamente por 4 años y un monopolio al que no votó nadie de 301 medios y sus afines que miente e instala una agenda en base a esas mentiras. ¿Por qué no sería tema la corrupción de Mañeto? ¿Por qué no sería tema el dinero que le han robado a los jubilados, el dinero que le robaron al fútbol, el dinero que le roban a los clientes de Cablevisión durante todos los días? ¿Por qué esos no son temas? Porque ellos son los que instalan la agenda. A mí lo que no me gusta es cuando lo que está bien para mí. Ahora, cuando hay algo que está mal y se señala, la respuesta es, ¿pero qué publicó Clarín? A mí Clarín no me interesa, no lo leo, no sigo lo que diga Clarín. No me parece que la respuesta sea, mirá lo que escribió Clarín, porque no todos estamos mirando lo que escribe Clarín. No, es mucho mejor que eso, es decirte qué autoridad moral tiene Clarín o cualquiera que desde Clarín haga algún tipo de... No es tema Clarín todo el tiempo para hablar del gobierno. No es que para hablar del gobierno hay que hablar de Clarín. Eso es como un contraste. Sí, porque es el que instala los temas. ¿Vos de dónde sacaste el tema vudú? De La Nación y del resto de los diarios. No, sí, bueno, no empezó ahí. Clarín seguramente lo pone en tapa. No me cambies el juego. Y los diarios y los canales ¿Dónde empezó el tema vudú? En el grupo Clarín. ¿Sí o no?
no sé dónde empezó, Bueno, no lo leo, Clarín, te digo no lo leo, pero es posible. Empezó en el Grupo Clarín. Pero eso no ¿Cómo no quiere vas a decir que no discutir exista. de Clarín si Clarín está discutiendo porque Volt es una empresa con la que tiene negocios y entonces trata de posicionar a Volt? Están discutiendo por intereses. Está en Clarín todos es lados. parte de la discusión, lo instala en todos lados porque es invencible, una agenda, incluso te avasalla a vos, me lleva por delante a mí, en la cual te instalan un tema con 25 títulos por día, con todos los diarios, con la primera página, y vos no tenés manera de no tratar ese tema. Bueno, tranquilo, Víctor Hugo, estás como poseído, entonces estás enojado. Tranquilo, No, por eso, favor. eso le decían a Galileo, y Galileo le decía, lo que yo te digo a vos, no, calentate vos también. Me gustan estos temas porque estamos hablando del mundo, Matías, no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando del mundo que queremos, estamos hablando del lado mañeto de la vida. Hay un lado mañeto de la vida, y vos podés pasar para ese lado mañeto de la vida. ¿Y qué sueños defendés desde el lado mañeto de la vida? No hay ningún tema, ni uno solo, que vos puedas mencionar sobre el gobierno que no venga inmediatamente a colación de Clarín. No es con la indiferencia, no es por el camino del medio, no es haciéndonos los sotas, no es pensando, no en tu caso, pero que un día como actor o como locutor o como periodista tengo ganas de trabajar en el grupo al que ahora tengo que criticar, que podría ser el Grupo Clarín. No es por esa calle del medio que se va a construir una sociedad distinta, es en la pelea de los que están del lado mañeto de la vida y de los que están en la vereda de enfrente de ese lado mañeto de la vida que tenemos que dilucidar. Porque los gobiernos, si vos me dijeras, entonces el gobierno lo vas a cambiar. El gobierno cambia, el que sí está, con sus mismos designios, con su mismo espíritu mafioso, con su misma soldadesca periodística, se llama Mañeto. Que cuando no se llame Mañeto será de otra manera su nombre, será González, pero seguirá siendo Clarín, seguirá siendo un medio de comunicación que envilece la atmósfera de la discusión del país en nombre de sus intereses. La pregunta final no puede ser otra que aquella que nos formulara justamente Matías. ¡Chabón! ¡Miki, dónde Bien, bueno, Matías lo psicopateó un poco, ¿no? Porque era como tranquilo, como estás. ¿Qué estamos locos? En un momento yo estaba presente en la charla, en un momento fue una charla que en realidad Víctor Hugo vino, el tema fue así, Víctor Hugo vino a hablar de la presentación de su libro, Abasta de Todo, todos los lunes tenemos una sesión que se trata de escritores, y Víctor Hugo, y ante una pequeña pregunta de un oyente a Víctor Hugo se encendió directamente, por eso venía a colación a toda una charla que hablamos un libro 10 minutos y Víctor Hugo habló casi 40 minutos con la pasión que tiene Víctor Hugo respecto a todos estos temas. A mí igual tranquilo me sonó a no estés loco. No, tranquilo, como se encendió por una pregunta de un oyente y tenía que ver con esto, con que íbamos a hablar de la presentación de un libro, pero teniendo a Víctor Hugo enfrente, evidentemente no vas a escapar el tema político, pues uno de los tantos, o una de las aristas más atractivas que tiene el personaje Víctor Hugo Morales. Ahora venía claro porque venía a colación de que habló 10 minutos del libro y después 40 parte de una pregunta, terminamos hablando casi Diego y yo, que somos también coequiperos de Matías, ni participamos. No es solo la entrevista, yo quisiera coincidir un poco con lo que hablaba hoy Mariana y un poco lo que decía Josami. En este sentido, ¿cómo se maneja la neutralidad? Es una palabra que si todos los que hemos leído algo, cada uno más o menos, la neutralidad está muy tratada en los filósofos, en la psicología, la idea de que el terapeuta el psicoterapeuta tiene que ser neutral frente al paciente. Freud lo trató hace 100 años. Había un poema que yo lo traté de, no sé si está tal cual, que cuando yo era chico, así como me aprendí de memoria Lorca y algunos poemas y versos que me gustaban en la adolescencia, que tenía que ver con la neutralidad. Y fíjense cómo es. Lo hizo Calderón de la Barca hace más de 200 años. Si la neutralidad sigo, estoy pensando en Darín, estoy pensando en muchos comunicadores que son amigos, si la neutralidad sigo, a andar solo me condeno, porque el neutral nunca es bueno para amigo ni enemigo. Extraordinario. Además, hay un filósofo brasilero, que es a lo mejor te acordás, Freire, Paulo Freire, claro, educador famoso, que también tiene unos conceptos sobre muchas cosas, y entre otras, esto también va para los personajes que uno ve, porque a mí me preocupan más esos personajes que los Lanata, que son más transparentes y más... Freire decía algo como esto:
El neutral está escondiendo, tiene miedo de revelar su compromiso. Fíjense qué interesante. El neutral es la expresión de alguien que esconde, que tiene miedo, o que por conveniencia no expresa su compromiso. Porque no hay nada más ideológico que esa supuesta neutralidad. Es la palabra apolítico, espontáneo, autoconvocado. Todo el operativo 2008 se montó sobre esa falsedad. Eso es lo que se destapó. Entonces, estos periodistas me parece que lo que están es o siendo engañados, pero como es gente grande, vamos a decir la verdad, están jugando a seguir engañando a otros. El problema es, por eso me parece que un punto hay que correrse de la discusión Clarín, porque no es el tema de ese multimedio, sino toda una construcción que incluso supera a Clarín. Hay como un sería el nuevo periodismo independiente. Nosotros sí somos independientes. No, es que me parece que eso es imposible, me parece que lo que es interesante es la cosa de asumir desde dónde uno está hablando. Por eso Matías Martín diría, bueno, yo sí soy independiente. No, es que no existe nadie, me parece que alguien conscientemente no podría decirlo. Pero digamos, sería como reciclar la idea. Lo que le pasa a Matías es lo que en algún momento nos pasa a todos, y es que estamos repodridos de hablar de Clarín y de contestarle a Clarín y de desmentirle a Clarín. Sí. Obviamente, claro, a mí también me encantaría dedicarme a pensar en otra cosa, pero es que si no lo hacemos, esta gente juega al desgaste y esta gente es golpista. A ver, digámoslo claramente. Es así. Entonces, por eso estamos sosteniendo todo el tiempo esta desmontada de operaciones, porque se hacen las palomitas blancas de Jacinta Pichimahuida, pero en el medio de ese grupo había mucha gente que apostaba a limar este gobierno. Para mí, también, un segundito, tiene que ver también con algo que sucede todo el tiempo, me parece, que le pasa a muchos periodistas, y esto es culpa también del peronismo, de su raíz, que o estás con nosotros o estás fuera totalmente, o sos amigos o sos enemigos 100%. Bueno, y esa dualidad. 18 años, ¿no? Lo proscribieron 18 años. No, está perfecto, pero para mí es el partido más inclusivo de cualquier partido. Mira el concepto, pero digo, para muchos, que hay muchas personas que apoyan, y Matías lo ha dicho, y lo dicho, y se lo dijo en la charla de Víctor Hugo, no recuerdo, como estuve ahí, no sé si se vio acá o lo escuché, en un montón de cosas, en la mayoría, porque aparte lo conozco, es un amigo mío y laburo con él hace 10 años de mi vida, está acorde a un montón de decisiones del gobierno. En otras no, y quiere hablar también de las cosas que no, y habla de las cosas que no. Pero parece que esta dualidad muchas veces hace que vos o estás 100% a favor o 100% en contra. Por eso mucha gente se quiere mostrar como neutral o intenta hablar de una neutralidad para... A ver, por favor, quiero escuchar a José. Necesito, chicos, que lo tenemos acá de invitados. Dos cuestiones. La primera en relación con el peronismo, ¿no? Esta idea bastante arraigada en algunos sectores de que el peronismo es naturalmente restrictivo con la prensa, ¿no? De que no se lleva bien con la libertad de prensa. Bueno, a mí me parece que hay que mirar históricamente esto. El primer gobierno de Perón fue un gobierno tal vez el más importante desde el punto de vista de las transformaciones sociales, de la incorporación de los trabajadores y los sectores populares a la vida política, pero uno no debería negar que tuvo una política severa con la prensa, en una coyuntura política diferente a esta, ¿no? Al fin y al cabo lo derribaron por un golpe de Estado después, o sea que no es que le tiraban flores al gobierno. No. Pero por su lado el gobierno cerró algunos diarios, por ejemplo. Entonces, un espectador desprevenido, algún extranjero, por ejemplo, dice, no, volvió el peronismo al gobierno y el peronismo recurre a sus prácticas contrarias a la libertad de prensa. Bueno, hay que decir que nunca existió más libertad de prensa en este país que ahora. Yo no conozco que ningún diario haya sido cerrado. No conozco que se haya interferido radios, canales, ni ningún tipo de posibilidad de expresarse de los diarios de la oposición. Entonces me parece que es interesante discutir esto del peronismo. Efectivamente, en una sociedad muy distinta a esta, en un contexto político diferente, el peronismo tuvo algunas actitudes que Rodolfo Walsh, que era medio peronista, porque estaba en tránsito al peronismo todavía cuando escribió esto, una vez dijo: las estúpidas medidas contra la libertad de prensa del gobierno de Perón. ¿Por qué estúpidas? Porque las consideraba innecesarias de algún modo, ¿no es cierto? Entonces, esto se podía discutir, pero hoy hay que partir del reconocimiento de que este gobierno, que viene de la tradición peronista, por más que tenga un apoyo mucho más amplio, este gobierno es un gobierno respetuoso de la libertad de prensa. Entonces, alimentar ese prejuicio es equivocado. Y de algún modo me parece que es malintencionado, porque estas cosas que yo estoy contando, la mitad de los periodistas que trabajan en estos diarios las conocen.
Incluso es un tema que hasta se ha reflexionado en los editoriales, las diferencias entre el peronismo de los años 40 y 50 y el peronismo posterior de la postdictadura en adelante. Entonces, bueno, recordarán también, Josami, el gobierno de Alfonsín, que hubo muchísimos casos de censura. Pero, por cierto. Pero, sin embargo, pareciera ser que el gobierno no peronista, bueno, si toma alguna medida contra la libertad de prensa es excepcional de algún modo, porque se supone que está identificado con la democracia necesariamente de algún modo, ¿no? Pero me he entusiasmado con esto del peronismo y me parece que tenía que hablar de otras cosas también. Vamos a ayudar. Bueno, Cintia, perdón, que todavía no me dijo Muy nada. cortito para que hablemos todos. A mí me parece que ejercer la crítica no te pone de la vereda de enfrente. Me parece que ese también es otro discurso falaz que pretenden instalar las corporaciones para justamente seguir generando los intereses políticos que hay detrás de lo que ellos llaman periodismo. Entonces te dicen, si vos, ese es el discurso de Beatriz Arlo, este es un gobierno autoritario, donde si vos ejerces una crítica, inevitablemente estás en contra del kirchnerismo. No es cierto. Ejercer la crítica con honestidad intelectual es parte de cualquier proceso de construcción mental con honestidad intelectual que tengas. Valga la reiteración de la frase porque me parece fundamental para este concepto. Me parece que la polarización tiene que ver con qué proyecto de país queremos. O sea, ¿qué queremos los argentinos para nuestro país? ¿Queremos un proceso democratizador? Esa palabra democratización que incluye la evolución colectiva de todos, o queremos un país que siga ejerciendo el dominio de las corporaciones desde los grupos económicos concentrados de poder. Eso es lo que se está discutiendo. Desde ese lugar uno puede ejercer la crítica y eso no te coloca necesariamente en la vereda del frente. Yo hice una interpretación al respecto. Yo creo que la neutralidad, cada uno de nosotros tenemos un concepto acerca de lo que la neutralidad significa. Yo creo que es honesto que una persona se sienta neutral. Para mí es 100% honesto y que lo diga. Pero no es cierto. Puedo decirte, me dejas que me haga el Para mí es honesto. El derecho es muy bueno el énfasis que a ponemos, porque está bien. Un poco hay que calentarse, como dice Víctor Hugo. Al que apruebo en ese pequeño monólogo que escuché, lo apruebo, me imaginaba yo sin esa capacidad de dialéctica, de encontrar las palabras exactas para decir el pensamiento. Pero si vos vas a la raíz de la palabra neutro, que fui, porque sabía que iba a ser un tema, no cuesta nada, quiere decir ni uno ni otro. No hay nada más deleznable que ni uno ni otro. No existe en la vida ni uno ni otro. Es creerse que uno está por afuera del involucramiento de las pasiones humanas. Cuando vos le ves a un señor grandote pegarle a un chico, vos no podés ser neutral. Vos tenés que tomar una decisión frente a eso. ¿A quién defendés? No, yo soy neutro, pero no soy, el chico no es nada mío. No. Y curiosamente estamos en un país, como acaban de explicar nuestras compañeras, y creo que es así, que este es el tema. Y hay un tema que tiene que ver con lo que dijeron de Beatriz Arlo o de cualquier otro de los intelectuales opositores, y que vos, digamos, hablaste de la libertad que hay, coincido, porque por edad podría decírtelo, que nunca hubo esta libertad que hay, que en realidad tiene que ver con el mundo moderno, con muchas más cosas que una situación política. Lo que le pasa a los periodistas de la oposición, que no les pasa a los periodistas, entre comillas, militantes a favor del gobierno, es que se sienten refutados en su papel de ignominia. Y a nadie le gusta ser refutado. Antes escribían lo que se les ocurriera y no había un 678 que los refutara. No había un programa de radio donde un Víctor Hugo los refutara, o un Dolina o quien fuere, o un intelectual digamos, contrario. Se escribía y la palabra de los medios era sagrada. Nadie discutía a Morales Solá o a Paño, nadie los discutía, salvo en los corrillos internos. Hoy se discute en la tribuna del periodismo. Las mismas armas, a pesar de que, como dice, aclara Sandra siempre, todavía el multimedio es dueño de la presión y de la agenda. José. Sí. A mí me parece que, si yo entiendo cuando Sandra dice todos estamos cansados de que la discusión se dé de este modo, y al mismo tiempo entendemos que no es una casualidad que se siga dando así, porque si se hubiera aplicado la ley de medios, si Clarín se hubiera desintegrado en un número grande de empresas, bueno, seguramente el debate hoy también sería distinto, ¿no? Pero lo que me parece que es importante es no aceptar esta idea de que la polarización es negativa de por sí.
porque no se conoce en el mundo ningún proceso político de transformaciones profundas que no haya generado una gran polarización en la sociedad. Entonces el que dice yo no quiero la polarización a lo mejor no es consciente, pero en realidad está diciendo yo no quiero que nada cambie demasiado. Claro. Porque en la medida que se cambia algo, se intenta cambiar algo, se afectan intereses, y no solo intereses económicos, sino también formas tradicionales de mirar las cosas, etc., eso va a generar respuestas apasionadas. Sí, claro. Ahora, por suerte estamos en un momento, no estamos en los 60, en los 70, donde la pasión tiene sus límites, ¿no? Pero de cualquier manera yo creo que al contrario, es bueno que exista esta polarización, porque quiere decir que en la Argentina la gente otra vez se ha interesado por la política, porque en los años 90 no había polarización. Ahora, ¿cuántos éramos los que nos interesábamos en serio por la política en los años 90? Una pequeñísima minoría. Lo desubicado. Claro, y una sola cosa más, ¿no? Que con respecto a esto, que lo que estoy parece la defensa de Matías, y en parte Silva, lo que tenía que ver con esto es con que Matías le decía, pero no se puede, porque cualquier cosa que se le planteaba, se le podía plantear a Víctor Hugo, o una crítica al gobierno, la defensa de Víctor Hugo dijo, no, lo instaló Clarín, digo, no importa que lo ponga, si hay una raíz de razón en eso, se puede criticar, eso venía. Y con respecto a la definición etimológica de las palabras, el mundo va cambiando y las palabras también. La definición etimológica, que fue no sé cuánto es la definición etimológica neutral, y cambió mucho el mundo. Hay muchas palabras que significaban una cosa y ahora la sociedad y los cambios en el lenguaje o semiótico hacen que las palabras tengan otro peso y otro significado a través de los tiempos, ¿no? Bueno, ahí Darín en Mitre hablando con Tenenbaum, que bueno, el pobre Darín, que se convirtió como en el eje de la neutralidad, decía, bueno, la gente también tiene necesidad de alinearse, y yo soy un libre pensador, como un enorme disvalor en esto de alinear, por eso él busca, y guarda su neutralidad, porque si no, ¿qué pasa? Te alineas, te masificás, te convertís en un tipo que no piensa, en un fanático, en más o menos un imbécil, cuando dejas de tener tu neutralidad, tu estar afuera. Por lo cual es un prejuicio. Eso es una rémora de los 90, cuando la independencia, la equidistancia eran valores sagrados porque no había política y la nata era muy creíble. Seguimos hablando del periodismo viejo. Vos acabás de explicar el cambio. Sí, estamos hablando del periodismo viejo. Sí, el periodismo viejo es aquel que quiere seguir siendo periodista. No se puede ser un periodista como hace 10 años, no existe más eso. No hay 10 años, hay solo segundos. Seguimos, les prometo que seguimos en el próximo bloque. Vamos a un corte, ya venimos. Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Ya sé que no tenés tiempo para nada, pero ¿sabes qué? Él seguro que sí pensó en vos. Hoy es un buen día para decidir pasar más tiempo con tus abuelos. Hablar una horita con tus abuelos es como hacer un posgrado sobre la vida. Tus abuelos se las saben todas, porque las vivieron todas. Y sí, quizás les cueste un poco aprender a usar la compu. Pero, ¿sabes lo que te costó a vos aprender a atarte los zapatos? Y si no fuera por la paciencia que tuvieron para enseñarte, todavía andarías con los zapatos desatados por la vida. Puede que no tengan tantos amigos como vos en internet, pero seguro pueden enseñarte un par de cositas sobre la amistad. Para darte cuenta de lo afortunado que sos de tener a tus abuelos en tu vida, preguntar a los que ya no los tienen. Vas a ver cómo los extrañan. Ya sé que vivimos en un mundo que está obsesionado con borrar las arrugas. Y si cambiamos eso, en las arrugas de tus abuelos están tus viejos. Estás vos. Está la historia de nuestro país, que la hicieron ellos. Vos, que te haces fan de cada cosa. ¿Por qué no te haces fan de alguien que te quiere y se preocupa por vos? ¿Acaso nunca te preguntaste por qué todo el mundo piensa que la comida de su abuela es la más rica del mundo? No tienen ningún secreto mágico. Cuando haces algo para alguien que querés mucho, no hay forma de que salga mal. Abuelo, nona, bobe, tata. Deciles como quieras. Pero no te olvides nunca de decirles todo lo que los querés. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Las páginas del diario ya son repetición de la ficción. No hay límite entre la realidad, eso que está y lo que no está. Malvados disfrazados son